Así que hoy vamos a continuar y hoy vamos a cerrar con esta serie que en parte cierra dos temas en uno. Vimos en enero desde adentro, febrero vimos hacia afuera, y toda esta serie estaba enfocada en motivarnos a iniciar el año con una perspectiva sana de crecimiento y de madurez. Nadie crece de afuera para adentro, sino que crecemos de adentro para afuera. De lo que sientes, de lo que piensas, de lo que sientes y de lo que haces, termina mostrándose en quién eres. Entonces, como creyentes, esencialmente cualquier cosa que queramos hacer viene por el quiénes somos, y para nosotros en Comunidad Nexo se trata de ser discípulos de Cristo interno y hacer discípulos de Cristo externo, hacia afuera. Entonces hemos estado hacia afuera en estos 3 últimos domingos y quiero nada más repasar por dónde hemos venido. Hemos estado enfocados en el hacer y tenemos 3 temas que quisimos conjugar ahí. El primero fue el de servicio. Alguien vino para este domingo, hace 3 domingos ya. Hablamos del servicio y lo enfocamos en la actitud. Y una cosa rápida que quiero recordar que dijimos es que el servicio, más que un acto aislado de hacer algo que alguien te manda a hacer, es una actitud que es evidencia de alguien que está creciendo en Cristo. O sea, el creyente no tiene ni horarios, ni roles, ni lugares, ni tiempos de servir, sino que sirve ¿a quiénes? ¿A todos? ¿En dónde? ¿En todo lugar? ¿En qué momento? Todo el tiempo. Es la actitud de servicio que manifiesta además esta idea de que hacemos discípulos. La semana pasada José Pablo nos habló de hacer discípulos, y hacer discípulos enfocado en la idea de que es un mandato, es una ordenanza. Y José Pablo nos llevó por este texto que dice que toda la autoridad le fue dada a Cristo en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos. No es una sugerencia, no fue un consejo, sino que es un mandato. Y cualquiera de nosotros como creyentes y como hijos de Dios que te pertenecemos además a un reino y que somos siervos de ese reino, nos toca coger ese mandato. Hablamos de las implicaciones que tenía, no solo en el sentido del evangelismo, como un primer contacto de mostrar y articular el evangelio, pero también en un segundo plano de cómo acompañamos a aquellos que ya están creyendo el evangelio. Ese es hacer discípulos. Comienza por evangelismo, es crecer en Cristo, y siempre decimos también termina por evangelismo, porque si alguien que escucha el evangelio de Cristo lo acepta en su corazón, entra en un proceso de ser transformada a la imagen del Hijo para además acompañar a otros y también comunicar ese mensaje. ¿Quién está conmigo? Y hoy vamos a enfocarnos en las misiones, y puse las misiones, pero el tema central de hoy va a ser más bien la misión. Y vamos a tratar de orientar un poquito la diferencia entre el mandato y la misión. La misión es más grande que el mandato, pero el mandato sirve a la misión. ¿Están conmigo? Entonces voy a poner un texto aquí de inicio para poder entrar con la idea que quiero tal vez comunicar hoy de cuál es la misión. Que antes de ver la misión de la iglesia, yo quiero ver la misión de Dios. O sea, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es el deseo? ¿Dónde podrían haber evidencias de la intención de la misión de Dios? Y quiero que leamos este pasaje en Hebreos, que es de mis favoritos, por cierto. Dice así: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales ha hablado por medio de su Hijo. Por medio de su Hijo. Voy a detenerme. ¿Cuántas veces habló? Muchas. De varias maneras, o sea, de varias formas y en diferentes tiempos. Es curioso, Hebreos tiene este enfoque de quienes están escuchando esta carta son judíos mayoritariamente, y la introducción es lindísima porque de alguna manera está tratando de decir: ustedes ya han escuchado esto, siempre lo han escuchado, está en su historia, está en su cultura, está en su contexto. Entonces repasa el inicio, porque este es el inicio de la carta, y habla de los antepasados, de las otras épocas, y dice que por medio de profetas Dios siempre ha hablado, siempre se ha revelado
siempre se ha manifestado. Entonces, de entrada quiero postularles esto: Dios no es un Dios que está oculto, sino que se ha mostrado evidente, y ha sido evidente y se ha mostrado a través de todo el relato que tenemos en la palabra de Dios, que tiene implicaciones históricas, porque puede ser constatado por lo que sucedió, por la historia y por el registro bíblico. Entonces dice que Dios muchas veces, esa intención de que no lo hizo una sola vez y unos escucharon y otros no, sino que múltiples veces habló, se reveló, se manifestó, se dio a conocer a nuestros antepasados. Y quiero recapitular un poquito la historia antiguo testamentaria para poder tener más concretamente a qué se refiere. Entonces, voy a partir de Abraham. ¿Dios habla con Abraham primero o Abraham busca a Dios? ¿Qué pasa? Dios habla y llama a Abraham. De una creencia politeísta, de otra región, de otro lugar, le dice: vamos para acá. Es la intención. Él se revela. Y después vienen los patriarcas, Isaac, todo esto. Entonces, toda la narración de la Biblia habla de la intención y de la iniciativa de Dios revelándose en dos sentidos. Se revela en quién es Él, que es su esencia, que son sus atributos, pero también en el propósito de lo que Él desea y de lo que Él quiere. Entonces, constantemente vamos a ver a ese Dios revelándose. Se revela al punto del sacrificio de Isaac. ¿Recuerdan que Dios provee un sacrificio sustitutivo? ¿A qué suena esto? Al símbolo, a la imagen, a la sombra, al tipo de Cristo que iba a venir más adelante. Pero entonces Dios se revela como un Dios que provee, un Dios que está ahí. Pero bueno, más adelante, y esto tal vez recuerdan cuando estuvimos en enero comparando un poquito el Éxodo. ¿Se recuerdan que vimos un poquito la idea del Éxodo y todo? ¿Moisés busca a Dios o Dios busca a Moisés y lo llama? La iniciativa de Dios ante la realidad de un Moisés que reconoce que su pueblo está siendo subyugado, está sufriendo, pero Dios lo llama, Dios lo prepara, Dios lo escoge y Dios se revela. Hay algo específico además de este tema, recuerda con la zarza y esta parte, digamos, sobrenatural que sucede, que Moisés pregunta: pero Dios, ok, yo voy a ir y yo voy a liberar, pero delante de Faraón voy a decir que ¿quién me envió? Es una buena pregunta además, es como que no, yo voy, está bien pura vida, pero ¿y quién es usted? ¿Y cómo voy a presentar? Y la respuesta de Dios es increíble, porque Dios dice: dile que yo soy. Interesante, porque yo soy dice mucho y al mismo tiempo no dice nada. Algunos estudiosos han llegado a la conclusión de que este yo soy dice varias cosas. Dice uno que dice: yo soy el que nadie le precede. O sea, antes de Dios no hay nada, pero Él es. Y la otra cosa que mencionan también es que este yo soy completa la idea de yo soy cualquier cosa que tú necesites que yo sea, hoy y para mañana y para siempre. O sea, yo soy todo lo que necesitas. Yo soy el que voy a presentarte. Es interesante porque una persona, siempre que uno conoce a personas nuevas o alguien te presenta a personas nuevas, comienzan por los atributos, mira, o por algo distintivo que esa persona tiene. Mira, que este era mi compañero de la escuela, del colegio, del trabajo, estudiábamos juntos, o este es mi vecino. Mira, que ¿te acuerdas que yo te comenté de este muchacho que era buenísimo con la computación? Entonces, siempre hay una referencia cuando te introducen a una persona que tiene X o Y atributos. ¿Con qué atributo podría presentarse Dios que no dure toda la existencia diciendo quién es Él? Entonces, Dios se manifiesta, Dios se muestra. Volviendo a la metáfora que vimos en Éxodo, con la idea del pueblo de Israel siendo liberado, viene el escape, viene el tiempo del Éxodo, viene el desierto, viene el Sinaí. ¿Recuerdan esto en enero? Y en Sinaí se encuentra otra vez un Dios que se revela. En el Sinaí se revela como el único Dios todopoderoso, y revela una ley que es dada. La ley es un contrato de cómo este pueblo que Él escogió va a referirse a Él en la convivencia y en el entendimiento de quién es Él. Eso es la ley. La ley revela dos cosas: revela el carácter de Dios, que además revela que Dios es santo, y que obviamente este pueblo que le sigue debe también ser santo.
Dios se revela en quién es Él, en su esencia, y revela la expectativa también. Esto lo vimos cuando estuvimos estudiando el desde adentro. Entonces la ley tiene esta misma idea de que Dios está hablando. El texto nos habla de profetas. Para el pueblo de Israel es curioso porque nosotros no necesariamente vemos a Moisés como profeta, pero como lo ve el pueblo de Israel, lo ve como el más grande de los profetas. Abraham lo ven como un padre, por eso se habla de patriarca, y igualmente Isaac, Jacob, todos los demás. Entonces hay una idea de que estos son los antepasados de ellos, los que nos dice Hebreos que Dios se reveló y se manifestó. Ahora, qué interesante, estoy dando varios ejemplos donde hay una revelación de Dios directa y especial para ciertos hombres en ciertos momentos de la historia, del relato. Pero ahora con la ley es una revelación que ya no solo está directa, digamos, solamente a uno o solamente al otro, sino que ya la ley tiene un contexto de grupo de personas. Es una revelación específica y con propósitos específicos. Entonces encontramos la ley, ellos siguen caminando. Yo les contaba también en enero que después de la ley, o parte de la revelación de la ley, habla del templo. ¿Qué es el templo? Dios revelándose. ¿De qué habla el templo? De la santidad de Dios, de quién es Dios, de los atributos de Dios y cómo debían todos vivir en torno al templo. Es Dios revelándose. Cada simbolismo, cada dinámica que sucedía, cada rito que sucedía, hablaba de quién es Dios y se revela de cómo es Dios. Ellos llegan a la tierra prometida y en esa tierra prometida tienen que conquistar, tienen que abrirse campo. Y es interesante porque entonces yo siento que entre el Éxodo y las monarquías, cuando viene primero la etapa de los jueces y después la monarquía de los judíos, comienza a darse esta frase que dice el Dios de los judíos, o el Dios de Israel, más bien, perdón, la expresión es el Dios de Israel. ¿Sí lo han visto? ¿Y qué dice eso? Lo que dice es que Dios se revela al pueblo escogido, a unos directamente, especialmente, y a otros de forma general con la ley, con lo que se revela. Pero ese pueblo al que se le fue revelado Dios, ahora el pueblo servía para revelar a Dios a otros. ¿Sí me estoy dando a entender aquí? O sea, ya Dios no solo se revelaba por lo que él directamente dijo y expresó y manifestó, sino por el pueblo que le representa. Y aquí voy a decir algo con cuidado, pero lo voy a decir con certeza. El pueblo de Israel fue llamado para ser representante de Dios. O sea, igualar el carácter de Dios y representarlo. Y en algunas veces lo logró y otras veces no. Y qué difícil ser representante de Dios, además. O sea, ¿quién puede decir, no, yo voy a ser representante de Dios? El Nuevo Testamento nos llama que nosotros somos, ¿qué? Embajadores. Qué loco, pero bueno, vamos a ir ahí. Pero entonces, este pueblo ahora, la gente decía, claro, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el Dios de Israel. Este Dios de Israel inclusive es muy notorio en el tiempo del exilio, ¿verdad? Porque se refieren al Dios de Daniel como el Dios de Israel. Quiere decir que lo que Daniel está haciendo y está viviendo y está expresando manifiesta lo que Dios quiere. Todo esto para concluir que definitivamente Dios quiere manifestarse, quiere hablar, quiere revelarse. Lo hizo a través de toda la historia y la narración bíblica. Y ahí sí voy al 3. Pero ahora, en este tiempo, nos ha hablado por medio de su Hijo. Vean lo que dice: a este lo designó heredero. Designar es decir, de todo esto escojo a este, que además tiene asociación con el concepto de ungir. Ungir es escoger, seleccionar y distinguir. Y decir, de todos yo unjo a Jorge, lo levanto y lo distingo. Entonces dice que él lo designó el heredero. Dice, este es. Y heredero implica que es el acreedor, será la palabra, o es el que va a recibir todo lo que le pertenece a Dios, al Padre. Y dice que por medio de él hizo el universo. Todas esas palabras que señalé por ahí, ténganlas en su mente porque lo vamos a conectar con otras cosas. Dice, el Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel, ¿qué? Representación de lo que Él es. Todo esto para decir que definitivamente Dios quiere darse a conocer a nosotros, a la creación. Esa es la misión de Dios. Darse a conocer.
En la Biblia, en la narración, lo podemos ver así. Y en el punto más clímax máximo de la narración, con el personaje central, es Cristo, que es ese que es el reflejo, como dice Colosenses, la esencia de Dios mismo, manifiesto, encarnado. ¿Qué significa eso? Que Dios no está ocultándose. Y aquí es interesante, porque muchas veces dice, estoy pasando por una circunstancia donde yo no sé qué Dios no sé qué se hizo. Sacó vacaciones, ¿verdad? Inclusive a veces usamos la expresión, no lo siento. Yo siento que no lo sientas, pero sentir no debería ser un muy buen parámetro para reconocer si Dios está o no está o quién es Él. Porque sientas lo que sientas, Él es lo que es y lo que siempre ha sido. Y está contigo aun cuando ni siquiera sientes que lo está, y está presente y está manifiesto. Pero todos luchamos con esa idea, ¿no? También. Entonces, todo esto para decir, Él quiere darse a conocer. Quiero poner esta laminita que parecía, cuando la terminé de hacer, parecía la lista de las películas de Marvel que iban a salir. Pero no es. Estos son unos de los famosos, y digo unos, porque hay múltiples formas en las que Dios se revela y se da a conocer. Y hay estos famosos nombres de Dios, ¿verdad? Que volviendo a lo que decía anteriormente, porque múltiples formas de expresar quién es. Y vuelvo al concepto de, bueno, es que si usted tiene todos los atributos del mundo, debe ser conocido de todas las formas que esto pueda traer gloria a ese Dios. Si quiere puede tomar una foto a eso, ¿no? Y lo reto a que pueda buscar la expresión del nombre y cómo ese nombre resuena el contexto en el que eso se revela. Pero hay varios de los que yo estaba mencionando de los momentos en los que Dios lo hace. La otra cosa que está asociada con esto, que es importante entender, es que en la cultura judía, casi en todas estas culturas de Medio Oriente, el nombre que tú tienes era escogido, era señalado por tus papás porque quería distinguir en esencia quién eres. Entonces los nombres tenían un simbolismo importante. Ahora no, ahora es de Keylor. ¿Verdad? Keylor o no sé qué otros nombres son populares. Pero en este contexto el nombre habla de la persona, de quién le pertenece ese nombre. Entonces tal vez eso también responde por qué de múltiples formas él decide decir Elohim, Jireh, Elión, Yurrafá, y todos los demás, que hay una lista extensa. Estamos pensando en una serie, no necesariamente de los nombres de Dios, pero que viene asociado con los atributos de Dios. Pero bueno, de toda esta lista de nombres que corresponde a contextos diferentes de la historia, momentos diferentes, a mí hay uno que me resuena mucho y yo creo que a usted también, que es Emmanuel. Ahora, Emmanuel vuelve a conectarnos con Hebreos 1 porque dice que Él habló a través de los antepasados y a través de los profetas. E Isaías nos muestra una profecía de uno que viene, de un Mesías nacido de una mujer, una virgen. Dice que va a estar entre nosotros y va a ser llamado Emmanuel. Y es Dios con nosotros. Entonces este concepto de Emmanuel me encanta porque conecta con lo que dice Hebreos, que dice en este tiempo Él nos habla a través de su Hijo. Y su Hijo nos muestra, nos manifiesta, nos enseña y nos sigue revelando al Padre. ¿Están conmigo ahí? Entonces, la misión de Dios es darse a conocer a la creación. No solo está todo este relato, ¿verdad? Nosotros usamos este eslogan y este eslogan está conectado con esto. En gracia y en verdad, conociendo y dando a conocer al Padre a través del Hijo. Eso es lo que hacemos en Comunidad Nexo. Entonces alguien pregunta, ¿pero por qué hacen eso? Porque es lo que el Padre quiere hacer, quiere darse a conocer, ¿verdad? Ese darse a conocer, la gente podría decir, pero no es como muy egocentrista, que le conozcan y que le adoren y que le reconozcan y que... Exactamente. Él quiere darse a conocer. Él es el creador. ¿Quién podría recibir la gloria de todas las cosas? Solo Él. En la caída, una de las cosas me parece que se rompe, bueno, evidentemente se rompe, es este vínculo y esta relación y la incapacidad del hombre de poder
reconocer a Dios y darle gloria. Si la creación no reconoce al Creador, no tiene vínculo con el Creador y no cumple su propósito. Dice el texto que nosotros hemos sido creados para la alabanza de su gloria, de su nombre. ¿De quién es Él? Entonces hágase esta pregunta: ¿cómo podría yo cumplir la misión de Dios si yo ni siquiera sé quién es Dios? No acepto su revelación, no acepto quién es Él. Por ende, no acepto su propósito, su mensaje, su revelación. No acepto a Cristo, no acepto al Hijo. Si no acepto al Hijo, rechazo al Padre. Estoy fuera. Es curiosísimo este concepto de darse a conocer, porque obviamente busca que lleve la gloria. Es un tema extenso en la Biblia. Ojalá busque todos los momentos en los que la Biblia se refiere a la gloria de Dios. ¿Qué pasa en la transfiguración? Que Hebreos decía que Jesús está el brillo de la gloria de Dios. Bueno, la transfiguración yo siempre digo que es como un pequeño adelanto de la gloria de Dios manifiesta en su Hijo, de ese brillo, de ese destello que le distingue. Entonces, claro, la misión de Dios no puede ser otra que darse a conocer, y ahora lo está haciendo, o lo ha hecho, a través de Cristo. Nosotros como comunidad de fe no podemos intentar conocer a Dios por otro lugar que no sea su Hijo. Por ende nos obliga a indagar en el texto, y por ende nos obliga a entender la narrativa bíblica para compartirla y enseñarla y crecer todos juntos aquí. Yo no puedo, nadie podría, nadie debería enseñar a Dios a partir de lo que yo creo que Él es, porque lo que yo creo que Él es no es suficiente. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, lo que hacemos es ir al texto para que Él nos revele quién es Él. Y volviendo a la analogía, cuando te presentan a una persona, uno comienza a decir, esta es mi vecina, que y comparte conmigo, que no sé qué. Y llega un punto donde la persona que te está introduciendo a la otra ya no está muy seguro qué decir. Pero ¿sabe quién sí puede decir enteramente quién es? Esa persona. Cuando esa persona comienza a decir, sí, mira, es que yo vivía en tal lado, y estudié aquello otro, y trabajo aquí, tengo mi esposa y mis hijos. Quiere decir que tenemos que dejar que el Padre se revele a través del texto y a través del Hijo, para que Él sea el que se revela a nosotros y nos diga quién es Él. Tu idea de Dios, tu concepto de Dios, si no está asociado con la Biblia, es idolatría. Porque es construirte tu Dios, tu idea. Es como customizar a Dios. Vamos a hacer un Dios a la medida. Y le pongo colores, y le pongo cosas, y le pongo... Pero es que eso no... Puede haber una buena intención detrás de eso, pero eso no te lleva a nada. A veces esos dioses que nos creamos hablan más de lo que nosotros deseáramos. Es un reflejo de nosotros. O sea, al final te estás adorando vos mismo, en un sentido. Pero bueno, no vamos a ir ahí. Vean este otro contexto o esta otra perspectiva de cómo Dios se revela. Romanos 1, 18-20 dice, en verdad, hablando de lo revelado, de la veracidad de las cosas, dice, en verdad, la ira de Dios viene revelándose. La ira de Dios es parte de quién es Dios. ¿O no? Es algo separado. Dice, desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que es su creación caída, revelado contra el Creador, y entonces no puede darle gloria, y más bien es contrastante, o sea, hace lo contrario al Creador. ¿Qué hace? Que con su maldad obstruye la verdad. Esto es una cosa loquísima de la caída. O sea, no solo el hombre está caído, sino que entra en una posición donde obstruye. O sea, yo no me permito que la gloria llegue a Él, sino que yo me la quiero robar y la quiero dirigir a mí. Es curiosísimo, cuando usted y yo no estamos en línea con lo que el Padre quiere, estamos en contra. Bueno, la Biblia dice, el que no es conmigo, es contra mí. No hay un punto medio. A veces la gente quiere esconderse en la moralidad, decir, no, yo no soy creyente ni soy cristiano, pero miras qué bien que me porto mal lindo. Aquí estoy, aquí me sentaron, no me moví. Y esto es un engaño, es un autoengaño, porque quieres autojustificarte de una condición que ni siquiera tenemos toda la certeza de contener, o sea, de entender. Pero según lo que describe Romanos, no hay chance, solo en Él. Dice, me explico, lo que sucede, lo que puede conocerse acerca de Dios es evidente para ellos. Y aquí quiero detenerme, lo que se puede. ¿Por qué lo que se puede? Porque hay cosas de quién es Dios que escapan de nuestra capacidad. Y ya esto es maravilloso. O sea, estamos hablando de un Dios que se revela en múltiples formas, en diferentes contextos, y todavía ese no es enteramente quién es Él. O sea, para decirlo de otra manera, el texto nos revela quién es Dios y todo lo que Dios
es y lo que permite que nosotros conozcamos de Él. Pero al ser humano se le es imposible conocer la plenitud máxima entera de Dios. Que eso debería ya desconcertarnos, o sea, como decir, no puede ser. Quiere decir que de lo que Él se permite ser conocido, de lo que se puede conocer acerca de Dios, es evidente para ellos. Y aquí el argumento es esta idea de que aún en la creación, Él es revelado. De lo que dice, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. Y este es un argumento que dice que la misma creación es evidencia del Creador. Porque de la nada no puede salir nada. Pero de un ser creador todopoderoso que está ausente del tiempo y la materia y el espacio, dice, voy a hacer esto y lo hago. Y ese es el Dios al que estamos tratando de conocer, al que estamos acercándonos a través del Hijo. ¿Están conmigo ahí? Ahora, ¿por qué quería ir a este punto y como establecerlo fuerte? ¿Por qué? Porque entonces toda expresión de qué es la misión o las misiones en el contexto de iglesia tiene que estar asociado con cualquier esfuerzo que se hace para a través de Cristo revelar al Padre. Cuando la verdad del Padre se establece que hay una ira sobre toda la creación porque está desalineada. Jesús, el Hijo, representa las buenas noticias, el Evangelio. Quiere decir que el Evangelio es la puerta de entrada a través de Cristo para una reconciliación que solo puede ser efectuada por Dios mismo, que es su iniciativa, es como Él se revela. Entonces, cualquier ejercicio misional tiene que responder a un Dios que se revela y tiene que exaltar a Cristo. Entonces, ¿pero por qué así? Que es como está manifiesto. Él se revela en Cristo y en Cristo somos perdonados, somos justificados. En Cristo todo lo que Dios desea de nosotros está satisfecho. Entonces no podemos llamar, y aquí voy a ir rápido a algunas conclusiones para argumentarles un poquito. No podemos entonces llamar a cualquier ejercicio religioso o cristiano misiones. Solo podemos llamar misiones a lo que cumple la misión de Dios, ¿verdad? Entonces se puede decir, no, pero es que tengo un ministerio que quiero conservar la naturaleza y quiero conversar y no contaminar más y no sé qué. Está lindo, está bonito, está noble, está necesario, pero no le llames a eso la misión de Dios, a menos que de alguna manera todo eso que estás diciendo justifique que el Padre sea glorificado. ¿Sí me estoy dando a entender el punto que estoy diciendo aquí? Porque a veces desinhibidamente estamos diciendo, esta es la misión de Dios, esta es la misión de Dios, esta es la misión de Dios, pero Dios no está en esa misión. Es más, a veces esa misión no glorifica a Dios. Señor, uno tiene que detenerse y decir, ¿cómo es que si la misión de Dios, el Padre no se lleva la gloria? ¿Cómo es que si la misión de Dios, el Evangelio no está bien articulado? Es que tenemos un problema, porque entonces a veces lo que estamos diciendo como la misión de Dios es la mía. Esta es mi misión. Y puede serlo. Ahora, no le aconsejo que usted viva por misiones propias. Vamos a ver, hay un sentido general. Vamos a hablar un poquito de esto, de la misión. Vamos a avanzar. Entonces, las misiones y la misión, específicamente la misión del Padre. Número 1, Jesús es la máxima revelación de Dios. La máxima. Quiere decir que todo lo conocido de Dios es manifiesto y es materializado en Cristo. Y la razón por la que esto es que el sentido de Dios es, voy a revelarme a la estatura, a la imagen de ellos. Gracias. Para ser revelado. O sea, de todos los esfuerzos sobrenaturales a través de la historia, la que dibuja con mayor claridad la intención de Dios, el corazón de Dios, el plan de Dios y el propósito de Dios está en Cristo. Y a esa máxima revelación, cualquier topping que usted quiera ponerle encima es innecesario. Él es la máxima revelación. Ahí les paso este pasaje, ahora lo pueden estudiar, Colosenses 1, del 15 al 20. Él es la imagen del Dios viviente, la esencia, Dios mismo encarnado. El que no haya el Padre ahí, no hay el Padre en ningún otro lado. Ese es, no hay chance. Quiere decir que la misión debe ser Cristo-céntrica.
Ok, número 2. Jesús es el misionero supremo. O misionero divino, como algunos han llamado. Y aquí con esta metáfora lo que quiero dar a entender es, no solo Dios tiene la intención de revelarse, no solo Dios se ha revelado, sino que la forma en que lo hace a través del Hijo nos modela el cómo se puede apropiar uno de la misión. Jesús decía, hablo lo que el Padre me manda a hablar. Hago lo que el Padre me manda a hacer. No hago mi voluntad, sino que hago la voluntad del Padre. El Padre y yo somos uno. Él no me ha abandonado. Estamos, si ven el modelo, quiere decir que el misionero supremo, Cristo, deja el confort de la esencia de quien es en su plenitud en el cielo, Filipenses 2, 5 al 11, y se rebaja. Estudiamos este pasaje, lo mencionamos cuando hablamos del servicio, y se viene para acá. Eso es el concepto de la encarnación. En el contexto de las misiones, y hoy tenemos unos misioneros invitados que ahorita se los vamos a presentar, en el contexto de las misiones hablamos de encarnarse. Encarnarse es que usted probablemente, en el contexto de misiones transculturales, usted no es de un lugar, pero usted va y se hace del lugar para comunicar un mensaje del Evangelio que revela al Padre. Eso lo hace Jesús. O sea, eso lo mostró Él. ¿Él tenía necesidad de esto? No. Pero es la expresión del plan salvífico de Dios. Entonces, con este concepto del misionero supremo, lo que tal vez quisiera enfatizar es la actitud, la forma o la esencia y el contenido del mensaje no debería salirse de lo que está modelado en Cristo, porque corremos el riesgo de que comenzamos con una misión, pero se va degradando o se va movilizando 2, 3 grados a la derecha o a la izquierda y termino haciendo otra misión, otra cosa. Jesús es el misionero supremo, o sea, a Él le debemos el ser llamados a esa misión. Número 3, debemos abocarnos al reino de Dios. Jesús habló, de todas las cosas que habló, sobremanera habló del reino de Dios. El reino de Dios, en el contexto en el que también tenemos que entenderlo, que es un contexto histórico de reinos y de imperios y de emperadores y reyes, Él se manifiesta como el rey, o esa es la característica del reino de Dios. No pueden haber múltiples reyes. Si nos abocamos al reino, yo me identifico y digo, bueno, es un reino donde yo no soy rey, ni cerca, solo puedo ser siervo, y el siervo sirve al reino. Entonces, con este punto lo que quiero argumentar aquí es que las misiones corresponden a un ejercicio del reino de Dios, pero compite con cómo nosotros a veces estamos llevando el desarrollo eclesial o las iniciativas eclesiales desde el punto de vista institucional. ¿Por qué? Porque hay iglesias, institución, como esta, pero están también las instituciones paraeclesiásticas que son los que facilitan logísticamente el envío de misioneros. Y ambas deben ser esclavos y siervos del reino de Dios, pero en el mundo moderno que vivimos, en este cristianismo postmoderno, a veces nos abocamos a construir nuestro propio reino. Voy a explicar esto. Yo les digo a ustedes, hermanos, ¿no? Tengo un nuevo mensaje. Si usted me dice alguna vez decir eso, por favor déjeme solo aquí. Tenemos que comprar una propiedad y tenemos que construir. Ahora aquí no hay error, o sea, ojalá, qué bonito, ¿verdad? En algún momento, pero no es prioridad. Pero entonces yo comienzo a articularle a usted que debemos hacer A, B, C y D, y yo comienzo a insistir de que Nexo ocupa una propiedad, ocupa un edificio, digo, ocupa guarda, ocupa servicios, y además con estas presas, no, ocupo movilizarme, ocupa lo otro. Entonces yo comienzo, según yo, para cumplir la misión de Dios, a crear un reino en torno a Nexo. Entonces el reino que estamos construyendo es este mismo de nosotros. Y eso sucede con las instituciones eclesiásticas. Entonces, cosas con las que yo me he topado, debí haber dicho esto al inicio, pero el ejercicio ministerial en el que mi esposa y yo hemos estado envueltos ha sido por 17 años. Y la figura que más recurrentemente hemos asumido es con la de misioneros con funciones locales,
pero misioneros también transculturales. Mi enfoque en estos años ha sido mucho la formación de liderazgo, sobre todo pastores de jóvenes o líderes y pastores en general, específicamente con la idea de ser y hacer discípulos de Cristo. Surprise, surprise. Todo el mundo sabe de esto ahorita, ¿no? Ese es nuestro enfoque. Entonces, en ese ejercicio de 17 años, hemos tenido la oportunidad de ver por la experiencia con las iglesias y las organizaciones el teje y maneje y las formas. Y quiero revelarle aquí un dato que tal vez para usted sea alarmante, pero la línea del presupuesto o de las líneas del presupuesto más pequeñas de las congregaciones, ¿sabe cuál es? Misiones. Y las líneas más grandes de los presupuestos, y además esto es información que trasciende Costa Rica y Latinoamérica, o sea, está en Estados Unidos, búsquelo. Los gruesos de estos presupuestos corresponden a facilities, o sea, los edificios, los gimnasios, y esto y el otro. Esas cosas no están mal per se, pero llegan a estar mal cuando estamos orientados a crear este imperio que es muy de aquí, es muy material, y entonces no nos permitimos abocarnos al reino de Dios, que da prioridad a que el mensaje sea revelado y sea dado. Ese es el punto. Pero conozco iglesias aquí de miles en Costa Rica que dicen expresamente: nuestra misión no son las misiones. Varias. Estoy hablando de que no es que lo que yo percibí, sino lo que yo hablé con el pastor general en al menos 3 lugares de multitudes. Es que nuestro propósito aquí no es esas misiones. No, las de nosotros son otras misiones. Entonces vean qué difícil, porque entonces es lo que yo les digo: no podemos servir a los dos señores, porque entonces aborrecerás al uno y llamarás al otro. Solo podemos servir a un Señor y a un reino, y todos nuestros esfuerzos como iglesia tienen que ir abocados a la extensión de ese reino. Quiere decir que hay que ser muy inteligentes, muy astutos, ser íntegros, ser buenos mayordomos, porque tenemos recursos limitados para empujar ese reino, para propagar, para incentivar, para ser esos representantes del reino. Pero el comportamiento va por otro lado. Y nosotros como comunidad de fe, como de iglesia, tenemos que luchar y cuidarnos y animarnos a que el enfoque está en el reino y en las misiones. En las misiones, otra vez, que exaltan al Padre, glorifican al Padre a través del Hijo. ¿Están conmigo ahí? Nos anima que podamos mantenernos en esa dirección. La misión da madurez y propósito a la iglesia. Y con eso respondo lo que decía antes. Es que esta iglesia no hacemos misiones. Bueno, una iglesia que no está abocada a la misión de Dios, yo me atrevería a decir, no es iglesia. Porque ¿cómo puedo ser de Él, pero no amar lo que Él ama? ¿Cómo puedo ser parte del cuerpo de Cristo, que es el concepto esencial de la unidad de la iglesia con el Señor de la iglesia, que es el Cristo? Es como que la cabeza ande para un lado y el cuerpo para el otro. No, eso puede ser, ¿no? Bueno, sí puede ser, pero estaría muerto. Ver la cabeza por aquí, pienso en Juan Bautista. Ver la cabeza por aquí, cuerpo por allá. No puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque no puede ser que yo, en nombre de Dios, me aboque a mis propósitos. Lo que debe ser es que yo, en nombre de Dios, me aboco a sus propósitos y a su misión. Así que en tanto la misión esté clara y se esté ejecutando, nosotros crecemos y maduramos. Y esto toca otro tema importante: es la iglesia no es un lugar para que la gente venga a entretenerse o a consumir cosas, ¿verdad? Como, me gustó el mensaje, está lo más lindis, nunca cambies, vale mí. Eso. No. Ojalá el mensaje esté fuerte, ojalá esté retador, ojalá te haga pensar, te haga cuestionarte, ojalá diga, pero ¿será que entonces yo debo hacer más por el reino de Dios? ¡Tarán! ¿Será que hay más tiempo del mío que yo puedo abocar a esto? ¡Tarán! ¿Será que los recursos con los que Dios me bendice, yo puedo bendecir más?
Ta-na. Pero eso debería emocionarnos. Y aquí tal vez, y voy a terminar con una cosa más, y voy a esta historia. La iglesia debe ir, la iglesia debe dar, y la iglesia debe orar por las misiones. Este pasaje es maravilloso. Juan 20:21, Jesús dice a sus discípulos: así como el Padre me envió, misionero supremo, así yo los envío. Quiere decir que ese concepto de la iglesia estática no puede ser. La iglesia debe moverse en la dirección con la capacidad y la forma articulada para que el evangelio de Cristo que revela al Padre se dé a conocer. Eso tiene que tomar todo en nuestras vidas. Todo. Ok, y aquí hay un tema que es complicado, porque entonces uno dice, pero entonces, ¿y mi propósito y mis misiones? La gente dice que yo quiero, mi deseo siempre ha sido una casa grande. ¿Hay alguien aquí les gusta las casas? O porque le gusta la arquitectura o el diseño o los espacios o algo así. Confía así, no me van a dejar a mí, me van a quemar solo. Gracias, vale. Entonces yo a veces veo, y hay un chavo que es cristiano y todo, es como con real estate ahí, que hace videos lindísimos y antes de poner la casota pone un versículo bíblico. Yo digo, amén, para ver la casa. Amén. No sé por qué, pero yo tengo una fascinación por las casas y las aprecio, de verdad. O sea, no es como que estoy aquí y el otro, no. Entonces aquellas casas que le dicen todo, eso puede ser un buen propósito suyo y mío. Pero ¿cuánto ese propósito se antepone de que yo vivo en orientado a las misiones? ¿Verdad? La pregunta aquí es, ¿qué tan involucrado estoy con la misión de Dios? ¿Qué tan activo? ¿Qué tan inmerso? ¿Cuánto toma de mi tiempo, mi dinero, de mis pensamientos? Y la verdad, si somos honestos aquí, no le voy a decir a nadie, nosotros estamos abocados a lo nuestro. ¿Verdad? Tengo que salir de unas deudas, tengo que terminar la carrera, tengo que casarme, los niños, la herencia, que estoy de salud. Siempre hay cosas a las que estamos abocados y quiero decir esto con sensibilidad. Y está bien. Hagámoslo. Yo quiero motivarte en esos propósitos y en esas cosas porque además ilusionas y son chivas, pero más bien digamos, ¿cómo con todas esas iniciativas y esas cosas aún mi corazón, mis pensamientos están asociados con que la máxima gloria que puedes experimentar, gozo, está en el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida? Entonces sí, cásate, sí, construye la casa, trate de construir una que pueda pagar. Te lo estoy diciendo, ya después sigue la madería ya. Compre el carro que puede pagar. Pero hagamos todas estas cosas sin perder el balance de que fuimos llamados a pertenecer y a ser activos en la misión. Eso es lo que quería contarles. Yo desde joven, por una razón que no estoy muy seguro, Diego de 10, 12, 13, 14, 15 años tal vez en ese rango de adolescencia ya era creyente por si acaso. A los 12 años alguien me compartió el mensaje y a lo que entendí pero yo tenía esta conciencia de yo seguro voy a tener una vida, no sé, farisaica. Y yo me acuerdo yo cruzar las calles y, por ejemplo, esto es una idea medio rara, no sé, pero yo cruzaba las calles y veía los carros y yo, qué bonito carro, no sé qué. Yo no voy a tener nunca un carro. Que es raro porque yo creo que más bien, no estoy seguro, pero la mayoría de la gente siempre anticipa cosas y voy a ser arquitecto, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Por alguna razón yo tenía como una apatía al yo voy a hacer y yo estaba como más, bueno, un trabajo ahí, no sé, cualquiera. Al rato, alguna ciega así, tuerta, se fija en mí y me caso. Y al rato, ¿verdad? Como yo tenía como un sentido, y esto puede ser hasta una expresión de mi carácter. A veces puedo ser más negativo que positivo. Entonces, ahí voy. Yo voy a hacer mi esfuerzo, pero voy a hacer bien. Pero vieras que yo tenía pocas expectativas en general de la vida. Yo jamás pensaba que podía viajar o que podía, o sea, nada de eso. Además que yo era como una persona muy artística. La gente que tiene mente artística, extraña. Los que son artistas no están poniendo atención porque están ahí. Ahora,
colores, formas y sensaciones. Más o menos, ve, hay unos que están así, amén. No, entonces yo creo que en parte esa idea para mí era como, oye, yo con que pueda tocar una guitarra, y con que ahí andaba yo. Pero vieras qué curioso, porque conforme fui formado, porque otras personas me enseñaron, me motivaron, invirtieron en mí, el evangelio se tornó la cosa que despertó en mí expectativas. Entonces, si usted me pregunta a mí qué expectativas tenía yo de qué iba a ser, ni el matrimonio, ni los hijos, ni el ministerio, ni las cosas, venían. Y pensando esto, mientras lo estaba cuestionando si compartirlo o no, fue una sensación como de que el propósito de Dios trajo propósitos a mi vida. Pero de alguna manera Él me ha ayudado a que no es que una cosa compite con el otro, sino que una cosa llevaba a la otra. Entonces, por ejemplo, uno de los propósitos por el que Gwen y yo nos casamos, aparte de su problema a la vista. Ah, ok, gracias, Jeffrey. Tu participación ha sido. Pero Gwen y yo nos casamos para servir. Y cuando construimos la casa, yo pensaba en los espacios en los que podíamos recibir a la gente. Y así es, no quiero cansar demasiado con esa historia, además porque es muy empalagoso. Pero el punto que estoy diciendo aquí es, quiero retarnos a que el propósito y la misión traiga propósito y traiga misiones y propósitos a tu vida. Pero en este orden, ¿sí? Lo que estoy diciendo es el propósito de la misión del Padre y un propósito. Un propósito que yo tengo es que mis hijos sean educados. Ya lo bajé, con que sean civilizados estoy. Claro, pero hay que ser honesto. Entonces yo tengo estas cosas aquí y lo que le digo al Padre es, permíteme disfrutar de estas cosas, pero que aún estas cosas que tú me diste lleven gloria a tu misión. Que seas tú conocido, glorificado y exaltado. Amén. Y ese es un reto que quiero compartir con ustedes. Una de las notas que quería dejar para el final es, nosotros somos el objeto o el campo de misión del Padre, porque Él se revela a nosotros y se sigue revelando a nosotros. Y la otra cosa maravillosa de esto es que, siendo nosotros el campo de misión del Padre, Él nos anima y nos dice que nosotros vayamos y al campo de misión. Entonces el Padre hoy aún sigue revelándose a nosotros porque somos su campo de misión, pero también somos llamados a que seamos voceros de la misión. ¿Cómo están ahí? Amén. Estoy corriendo un montón. Voy bien. Ok, entonces, ¿todos recibieron esta hojita al inicio? Voy a hacer un resumen de estos 2 meses, de la introducción. No, mentira. Entonces, la idea de esta hojita es repasar y es retarlos a ustedes a recordar y a tomar decisiones con las 2 series que hemos llevado, que han ido de la mano. Ser discípulos y hacer discípulos. Muy rápido, en el ser desde adentro hablamos del punto de partida, y el punto de partida quiere decir que tienes que ser íntegra para reconocer dónde estás. ¿Dónde estás? Siempre la integridad delante de Dios en algún punto, tarde o temprano, me lleva al arrepentimiento, porque si soy genuino de dónde estoy, siempre van cosas en las que tengo que reconocer que debo darle lugar a Dios. El segundo domingo del año vimos cuál es el punto de llegada. O sea, si ya reconozco que estoy aquí, ¿cómo seteo una meta? Y hablamos, José Pablo habló de que esa meta es Cristo, porque es el misionero supremo. Él es el modelo en todo y para todos. Y hablamos de que no podemos tener otro modelo. Una vez seteado una integridad y un arrepentimiento donde estoy, me muevo hacia donde quiero, y el Padre quiere llevarnos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Si lo armonizamos con el tema de hoy, Dios quiere formar un misionero en tu vida, como lo fue Cristo. Número 3, hablamos del proceso, o sea, con un punto de partida y un punto de llegada. Entonces lo que necesito es caminar ahí, y hablamos de 2 aspectos, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y Él me llama a permanecer ahí. Un punto que estudiamos ahí, medio rápido, pero lo estudiamos, es que Él mismo está en la meta, pero Él mismo está conmigo hoy, manifiesto en el Espíritu Santo, para hacerme permanecer y llevarme por su camino.
Entonces quiero que busquen la tarjetita del lado que dice desde adentro y quiero darles unos segunditos para que, si no lo van a rellenar ahorita, por favor, rellénenlo en su casa. Y aunque ahorita lo rellenen con algo, pónganlo en su refri o pónganlo en un lugar, en el espejo, en el cuarto, en algún lugar donde usted pueda volver a verlo y revisitar este concepto, porque va a cambiar. La primera pregunta con punto de partida dice: ¿hay algún pensamiento, emoción o actitud con la que estoy luchando, aunque me cuesta reconocer? Responde ahí y además agrega: ¿qué necesitas para iniciar de ese punto de partida? De repente es conversar con alguien esto y tienes que identificar entonces quién es ese alguien y cuándo va a ser la conversación. Pedir oración, qué sé yo. Punto de llegada: ¿qué es algo que estoy aprendiendo de Jesús en esta temporada? Y hablemos específicamente enero y febrero. Estamos comenzando este año. ¿Qué me está revelando el Padre a través del Hijo que yo necesito vivir y ajustarlo para caminar el año en ese aprendizaje? ¿Qué modela Jesús con respecto a lo que estoy pasando? Está asociado con la primera respuesta. O sea, si estás luchando con A, B, C y D, ¿dónde la luz de Cristo me revela algo para A, B, C y D? El famoso ¿qué haría Jesús? Que no hay que decir ¿qué harías? ¿Qué hizo? Y el tercero en el proceso dice: ¿qué necesito hacer para permanecer y madurar en mi proceso en Cristo? Todo esto es de adentro. Ok, si le da vuelta a la hojita, vas a encontrar entonces hacia afuera. Y repasando lo que vimos acerca del servicio, como la actitud correcta, quiero que te preguntes: ¿a quién estoy sirviendo? ¿Y cómo puedo mejorar en el servicio? Y aquí quiero que ojalá puedan responderlo en la dirección más interna de tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu vecino, tu compañero de trabajo. ¿Cuál es la gente que hay una inmediatez ahí? Que a ellos efectivamente Dios te envió a servirles. ¿Cómo puedes mejorar el servicio con ellos? ¿Qué cosas podemos mejorar? Pero también me gustaría motivarlos a que pongan ahí: este año me gustaría ejercitar mi don, mi talento, mi inquietud por X y Y tema en el ejercicio de lo que hacemos también como comunidad de fe. Fue una invitación que hicimos también al cierre de la serie, en este día que hablamos del servicio. Okay, la pregunta número 2: hacer discípulos. Hacer discípulos es el mandato. ¿Con quién estoy siendo intencional en compartir el Evangelio? ¿Y cómo acompañarlo en su proceso? José Pablo decía: este concepto, si no tiene nombre y si no está en tu calendario, no existe. Entonces ponle nombre y ponle en el calendario. ¿Cómo se llama? ¿Dónde se van a ver? ¿Qué van a tomar? ¿Por qué se lo van a tomar todo? Cómprese una empanada también. Café y torta chilena es mi consejo ahí. Ser discípulos es tu inversión de vida en otros. Y eso cumple el propósito de Dios. ¿Cuánto dinero inviertes en esto? ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta cuánta emotividad? Cuando usted habla con personas y compartes con personas, siempre hay un desgaste de lo que escuchas del otro y animas al otro. Que lo que te compartió, lo que te dijo, lo que sea puede ser fuerte y puede ser difícil, pero hacer discípulos es invertir mi vida en el cumplimiento de la misión del Padre. Y por último, lo que vimos hoy, misiones, más que misiones es la misión, que es un Dios que quiere darse a conocer. ¿Qué tan orientado, involucrado estoy en la misión de Dios? Y aquí hay elementos fáciles de decirlos: es ¿cuánto tiempo? Sus prioridades se delimitan aquí. A lo que le dedicas más tiempo y a lo que le dedicas más dinero, más fuerzas, ahí está tu prioridad. Entonces, el reto hoy es: ¿cómo hago para paulatinamente dedicarle más tiempo,
más dinero y más energía a la misión de Dios. Que por si acaso, como les decía, va a traer propósito relevante a tu vida.